Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Love Syndrome de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. El rostro de Mac está ligeramente pálido porque nunca ha estado aquí y se siente un poco incómodo. ¿Cuántas personas?, preguntó el camarero. 4, dijo Nan. Pide un asiento afuera porque el área exterior está un poco más ventilado que el interior. Mirando el cielo, ¿estás seguro de que no lloverá? Nan eligió una mesa y se sentaron en una silla de mármol. Max se sentó al otro lado, mientras miraba a su alrededor con curiosidad. Nan pidió una bebida primero. Puedes elegir tu comida, dijo el camarero. ¿Vas a comer? Si vas a comer, ven, dijo Nan. Max lo siguió rápidamente a la zona de alimentos frescos y se sorprendió. Toma todo lo que puedas, de lo contrario tendrás que volver aquí y tomarlo de nuevo, dijo Nan, enseñando. Lo sé, respondió Mac, porque no era como si nunca hubiera estado en un buffet. Simplemente era diferente la ubicación y el precio. Trajeron comida fresca y lista para cocinar en la mesa. Poco tiempo después, Mac regresó y se sentó con sudor por toda la cara. Hace calor, murmuró Mac. Esa tía me acaba de robar los camarones empanizados. No queda nada, murmuró Mac distraídamente. Lo llenarán de nuevo, dijo Nan, frunciendo el ceño, pero no dijo nada. El sartén y el cerdo asado estaban colocados en medio de la mesa. Así come primero, tu amigo vendrá pronto, dijo Nan, antes de darle a Mac una taza de salsa de cerdo a la parrilla. Esta taza no es muy picante y sin ajo, dijo Nan. Mac miró levemente la olla, sintiéndose incómodo en su corazón, porque Nan recordaba detalles sobre él y se encargaba de la comida de Mac. Gracias, dijo Mac. Mac pone comida fresca a la parrilla y el humo de la estufa flotaba en dirección a Mac, hasta que tuvo que levantar una mano para barrer el humo frente a él. Siéntate aquí, ¿por qué estás sentado en el viento? Deja que tu amigo se siente allí, dijo Nan. Mac asentó moverse y se sentó a su lado. Mac respiró aliviado cuando el humo ya no lo golpeó. De repente, Mac se congeló por un momento, cuando Nan se inclinó hacia él y le olió el cabello, lo que provocó que las personas sentadas en la mesa alrededor levantaran la vista y sonrieran. Cuando volvamos, lávate el pelo. Huele a humo, dijo Nan. Sí, lo sé, respondió Mac con gravedad, para disimular el sentimiento de vergüenza. Mac y Nan comenzaron a asar varias carnes para comer. Tan pronto como la primera carne entró en su boca, los ojos de Mac se abrieron un poco, a pesar de que es un restaurante normal de cerdo a la parrilla, pero la salsa es lo suficientemente agradable para Mac. Le parecía más sabroso que en otros lugares que estaba acostumbrado a comer. Nan sonrió cuando vio que Mac podía comer y pareció gustarle. Cuando saqué las carnes marinadas, miré cuidadosamente para ver si alguna de ellas está marinada con ajo, dijo Nan. Lo sé, respondió Mac, y siguió comiendo. Después de un rato sonó el teléfono de Mac. Mac vio que era Dew, así que se giró para mirar a su alrededor. Después agitó su mano cuando vio a Dew, que estaba al frente de la tienda buscándolo. A su lado estaba Tree, que fruncía el ceño. Dew asintió cuando vio a Mac. Luego agarra la mano de Tree y camina hacia la mesa. Nan los miró con los ojos en blanco. Mac lo miró con ojos llenos de curiosidad, porque quería saber toda la historia. Dew se llevó a Tree a buscar algo de comida, mientras que Mac tenía curiosidad por saber sobre ellos. ¿De verdad quieres saber tanto sobre tu amigo?, Nan preguntó. Sí, es mi amigo, dijo Mac con firmeza. Nan sonrió un poco. Después Dew y Tree regresaron. Quiero saber sobre ustedes dos. Vi lo que publicaste en Instagram, preguntó Mac, tan pronto como Dew y Tree se sentaron. Entonces, ¿qué pasa entre ustedes?, Mac preguntó.
Nan estaba sentado allí, dejando que Mac hablara con su amigo, porque él ya lo sabía todo. Tree y yo estamos saliendo, dijo Dew, mirando a Mac con ojos serios. ¿Ustedes dos cuándo se juntaron? ¿Cuándo se acercaron? ¿Por qué no me enteré?, preguntó Mac nerviosamente. Estuviste con Hannah todo el tiempo. ¿Cómo ibas a saberlo?, dijo Tree. Esa es otra historia. Te gusta este tonto, ¿no? Lo estaba siguiendo todo el tiempo. Entonces, ¿por qué estás saliendo con mi amigo?, Mac preguntó con curiosidad. ¿Por qué? ¿Estás celoso de tu amigo? ¿No quieres que tu amigo salga con Tree? Tree empezó a discutir. Tree, Dee llamó a Tree con una voz un poco más oscura. Tree miró a Dew y luego fingió levantarse y marcharse. Siéntate, la voz profunda de Nan resonó, causando que Tree se congelara cuando vio la mirada feroz de Nan mirándolo. Tree se detuvo y se sentó, lo que hizo que Dew frunciera el ceño. No hace falta que preguntes. Dew ya dijo que sale con Tree, porque se trata de ambas personas. A menos que quieras intervenir, con Tree. Nan miró a Mac. Solo estaba pensando, es demasiado raro, y es demasiado pronto, dijo Mac, mientras pensaba. Así que tú y yo, ¿crees que es demasiado pronto?, preguntó Nan, lo que provocó que Mac se detuviera. ¿Qué tiene eso que ver contigo y conmigo?, Mac preguntó aturdido, y luego sintió un latido extraño, además de suspirar suavemente. Guárdalo para pensarlo como tarea. Comamos esta comida. Considérenlo como una celebración, porque los dos están saliendo. Pero Mac todavía tenía una expresión curiosa en su rostro. Mac tuvo que dejar de lado su curiosidad y comer cerdo a la parrilla, mientras que Dew siempre estaba tratando de complacer a Tree. Mac se sentó y miró con suspicacia, antes de detenerse cuando Nan le llevó comida a su plato. Come, no mire fijamente a los demás comiendo, dijo Nan en voz baja. Pero Mac no pudo evitar mirar a su amigo. Nan, ¿te comiste el hígado que hacé en la parrilla?, Mac preguntó de inmediato, cuando vio el hígado que había asado, pero ya no estaba. ¿Por qué dices que me lo comí? Te vi mirando a Dew y Tree todo el tiempo, dijo Nan, lo que provocó que Dew y Tree se giraran para mirar a Mac. Sabes que siempre estoy mirando las cosas que estoy interrogando, dijo Mac, no demasiado alto. Puedes tener mi hígado, dijo Dew, antes de colocar el hígado asado en el plato, lo que hizo que Nan y Tree fruncieran el ceño. Tree inmediatamente se levantó y se fue, dejando a Dew perplejo. Cuida a tu esposa, porque yo cuido a mi esposa, dijo Nan, mirando a Dew, que sabía de lo que estaba hablando Nan. Entonces Dew se levantó y siguió a Tree. ¿Qué acabas de decir?, Mac preguntó de inmediato, con la cara sonrojada. ¿Qué?, Nan fingió preguntar, aunque sabía lo que preguntaba Mac. ¿Quién es tu esposa? Soy un hombre, no una mujer, dijo Mac. Esto terminamos. Digan ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye bye. Cuídense.